Presentada por Farmacias Arrocha. Algo nuevo para ti. Bien, estamos de vuelta siendo las 7:30 de la mañana y tal como avancé antes de la pausa, vamos a hablar a continuación tanto con Patria Portugal como con Román Portugal, quienes son hija y nieto de Eliodoro Portugal. Pues vamos a hablar precisamente de esta decisión que ha tomado un jurado de conciencia de declarar inocentes a 4 exmilitares por el homicidio de el dirigente político Eliodoro Portugal. Les doy la bienvenida y buenos días a ambos. Debemos encender el micrófono. Ayúdenos con el micrófono. Sí, ya estamos. Muy buenos días a todo el pueblo panameño, a ustedes, gracias por darnos esta oportunidad. Buenos días a todos. Gracias. Un saludo con mucho aprecio. Y a ver, el 22 de septiembre de 1999 se hallan los restos de Eliodoro Portugal en un cuartel que en su momento se denominaba Los Pumas, ubicado en Tocumen. A partir de ese momento, entonces, y bueno, obviamente desde que ocurre esta lamentable desaparición en 1970, ustedes han emprendido una lucha, esta familia, que el país ha sido testigo. Yo debo iniciar por preguntarles cuál es su sensación luego de conocido este veredicto que ha dictado un jurado de conciencia. Bueno, para que me permita un poquitito de docencia, sí. Apenas cae la dictadura en el 89, yo me acerqué el 10 de mayo de 1990 a poner la denuncia de la desaparición de mi padre, ya que en el tiempo de la dictadura no se podía hacer. Así que nosotros hemos empezado esta lucha desde el 10 de mayo que pusimos de 1990, que pusimos la denuncia ante la Fiscalía. De ahí pasaron 10 años sin que, bueno, valga la redundancia, no pasara nada, hasta que se encontraron, como usted bien lo dice, el cuerpo en unas osamentas en el cuartel de Los Pumas en diciembre de 99. De ahí en adelante, pues, realmente estaban buscando a Héctor Gallegos. Es una situación que siempre se ha dado, inclusive después del golpe, después de que cayeron los militares, que pensábamos que íbamos a encontrar justicia, ya en democracia no fue así, y realmente aquí, tengo que decirlo con toda claridad, al único que han buscado es al padre Héctor Gallego, y de hecho, después que cayó la dictadura, se le hizo un juicio donde fueron varios personas presas por el juicio de Héctor Gallego sin haber aparecido ningún cuerpo y todo eso, bueno, por el poder de la Iglesia Católica. Después de eso, pues no se buscó a ningún otro desaparecido, nadie, ningún gobierno siguiente le interesó la justicia para los otros desaparecidos de la dictadura, de los crímenes de la dictadura que han querido tapar y que han querido, así como hicieron con Eliodoro Portugal, tirarle tierra a todo lo que sucedió en 21 años de dictadura. Entonces, bueno, pasó el tiempo, y cuando se dan las pruebas de ADN, que es Eliodoro Portugal, pues se le da la cristiana sepultura el 28 de agosto del 2000, y bueno, ya teníamos por lo menos esa paz, esa tranquilidad de haberlo enterrado, de haberlo encontrado su cuerpo, aunque ya sabíamos todo lo que le habían hecho, sufríamos por esos últimos minutos de vida de mi padre, y el expediente iba creciendo porque, claro, con la sede de justicia que tenía, el expediente iba creciendo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después de eso? Hubo varias, si ustedes saben, yo tuve que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A instancias internacionales, correcto. A instancias internacionales, al ver que aquí no se iba a hacer justicia, y que de hecho ustedes lo ven, nosotros, ¿qué hicimos? Bueno, la Comisión Interamericana lleva al Estado de Panamá a la Corte y se da una sentencia. En la sentencia está estipulado que tienen que hacer una investigación y llevar a los responsables de la desaparición y muerte de Eliodoro Portugal. En eso estaban imputados 10 personas.
10 personas de las cuales por el tiempo de edad, que ha pasado 52 años, el otro mes se cumplen, han muerto. En eso, en la cabeza de esos imputados estaba Manuel Antonio Noriega y el resto. Quedaron 4 imputados vivos, que obviamente son señores mayores, pero que cuando cometieron ese hecho eran personas de 27, 25, el mayor tenía 30 años, una cosa así. Entonces, han pasado el tiempo y por la dilatación de que que no querían que estos señores fueran a juicio, pues pasó el tiempo. Inclusive llegaron al momento de que tanto fue así que en el 2000 la fiscal, que era la que es cierto, ahí se treparon, le puedo contar, ahí se montaron la defensa técnica de los imputados, de que la fiscal pidió un ADN porque ella tenía dudas, simplemente las dudas de ellos y punto, cuando había un ADN mitocondrial hecho por el Pentágono, que era mi padre, o sea, hacía 20 años que eso ya era cosa que se había hablado, eso no era tema de discusión. Sí, ¿eso cuándo ocurre, señora Patria? Porque entiendo que usted en algún momento se opuso a la exhumación de los restos de su padre. Por supuesto, yo me opuse, eso fue el 4 de marzo del 2000. Entonces yo me opuse de todas las formas, no hubo manera humana, que yo decía, ¿cómo van a irrespetar el descanso eterno de mi padre que murió de la forma que murió? Entonces, ¿qué pasa? Esta fiscal, Geomara Guerra, en vez de defender a la víctima, que era Eliodoro Portugal, lo que hace es que pone dudas, dice, y dañó mucho el caso con eso porque puso en tela de duda de que ese cuerpo era de Eliodoro Portugal, y de hecho que es, y me han obligado a hacer otra prueba de ADN, que claro que yo no quería, porque yo decía, pero yo preguntaba qué tipo de prueba de ADN iban a hacer, no me lo decían, era mi derecho saber qué tipo de prueba. Bueno, al final me realicé la prueba y salió 9999, que es mi padre. Eso, entonces, ¿qué hizo el tribunal? Inmediatamente pone fecha de audiencia. La puso para noviembre del año pasado, la puso para febrero de este año, se suspendió todas esas audiencias hasta que por fin ya no hubo otra forma y esos señores estuvieron sentados en el banquillo por pasados 32 años que voy a buscar justicia. Ahora, antes de hablar en particular de esa etapa, ¿cómo se da con la responsabilidad o la relación de estos exmilitares en el caso de Eliodoro Portugal? ¿Y en qué se basa entonces, o si es que se conoció, cuáles serían, primero, los cargos, y segundo, en qué se basó el jurado de conciencia para declararlos inocentes? Bueno, primero, yo les puedo contestar cuál era la vinculación de ellos. O sea, el G2 tenía un grupo de militares que eran los que se encargaban de raptar, de secuestrar, de torturar y de asesinar y enterrar a las personas que estaban en oposición con el golpe militar, el golpe con ese gobierno de facto que tenía Omar Torrijos en ese momento. Entonces ellos pertenecían, ellos nunca lo negaron que sí pertenecieron. Entonces, ¿qué pasa? En el expediente consta las declaraciones de algunas personas que estuvieron con Portugal en una casa en Miraflores, donde los militares tenían una casa arriba de donde está la Latina, de tortura, donde llevaban a sus opositores. Entonces, ahí hubo una persona que escuchó cuando estaba Eliodoro Portugal que lo estaban torturando. Y después, en el cuartel de los Pumas, también hay una persona que indica quién fue que se lo llevó para Chorrera al señor retenido y preguntó, y ese que está ahí, el centinela preguntó, y ese que está ahí, que era Eliodoro Portugal, dice, ese se queda. O sea, uno de los que estaban ahí sentados en ese momento se ubicaba en el cuartel de los Pumas, todos trabajaban allí, todos sabían lo que pasaba ahí en el cuartel de los Pumas. Era un grupo, por supuesto que no era todo el G2 que asesinaba y mataba, era un grupo, y entre esos estaban estos 4 señores que estaban ahí, que fueron de los 10 que se llamaron a juicio. Y la fiscalía, a mí me sorprendió realmente,
fuimos bien representados, ellos se estudiaron el expediente, dieron con la vinculación de cada uno de los individuos que estaban allí, que seguían, a pesar de ser ancianos, con mucha prepotencia y mucha, yo no me lo puedo imaginar cuando tenían 25 años, o sea, ahora tienen 80 y tantos, 70 y tantos, y bueno, siguen con la misma prepotencia de siempre. ¿Qué pasa? Ellos obviamente se declararon inocentes, no quisieron hablar, no dijeron nada, inclusive una audiencia, que quiero que esté bien claro, una audiencia que tenía que ser pública, no aceptaron ni que mi hija, solo que Román, mi hijo, entrara, no dejaron ni que mi hija entrara a la audiencia. El magistrado le preguntó a cada uno de los imputados si quería dirigirse al jurado de conciencia. Ajá. Y cuando la víctima quería dirigirse al jurado de conciencia, dijo que ya era extemporánea esa petición, que ya yo no podía hablar al jurado de conciencia. Entendemos que hay una persona todavía que ha pedido un juicio en derecho y no con jurado de conciencia. Bueno, yo creo, no, realmente no. Ya esos eran los 4 que estaban y no hay otra persona en juicio en derecho. Ahora, Román, tú que estuviste presente, como ha mencionado tu madre en esa audiencia, en ese juicio, ¿cuál es la sensación que queda a la familia, obviamente, y en materia de justicia? ¿Y qué cosas ustedes pues harían a continuación? ¿Dejarían este tema como está? ¿Descansarían ya de esta situación o buscan algún tipo de asistencia en cortes internacionales? Sí, bien, como preguntaste al principio, Ricardo, en cuanto nos sentimos en el resultado del juicio y qué pudo haber afectado, obviamente nos sentimos muy tristes, fue 32 años de lucha. Si es bien cierto, hablando con la realidad, porque creemos en la verdad y en la justicia, no hay testigo fehaciente que hayan visto quién fue el que dio el golpe mortal que causó la muerte de Eleodoro Portugal. Sí estaban ahí personas que fueron coautores y partícipes de la desaparición forzada que dio como finalidad la muerte de Eleodoro Portugal. Por ende, sí ha sido un resultado totalmente doloroso. Doloroso no solo para la familia Portugal, sino en lo que esto arrastra al país en tema de justicia y de historia nacional. La dictadura Omar Torrijos fue real. Hubieron desaparecidos, torturados y personas oprimidas durante el régimen militar, y eso no puede ser olvidado. Realmente creo que lo que influyó también fue el tema de que en ese momento el jurado de conciencia no estaba viendo hombres de 30 ni de 25 años con fuerza y resistencia para agarrarte a golpes y someterte. Estaba viendo ancianos ya mucho mayores por la dilatación del tiempo de la justicia, y creo que eso es algo también muy importante que hay que recalcar, ¿no? El daño que puede causar todo eso. Como sabes, imagínate, desde el 90 se hizo esa denuncia y no ha sido hasta el año 22 que venimos a ver el juicio, un juicio que tuvo muchas dilataciones, ¿no? Porque cada vez que ponían una fecha de audiencia, cuando estaba Noriega, siempre metieron incapacidad. Estos señores también metieron muchas incapacidades para evitar el juicio. Yo ni siquiera creí que íbamos a llegar a tener el juicio. Gracias a Dios, nosotros tenemos por lo menos el consuelo de haber sentado a quienes formaron parte de todo un engranaje, de todo un gobierno opresor que oprimía a los panameños. Por lo menos los sentamos en el banquillo del acusado. Probablemente ellos no eran las personas directas, pero sí formaron parte de eso, fueron cómplices de eso. Bueno, hoy en día creo que por falta de conocimiento histórico, porque esto es un tema que no se habla en las escuelas, este es un tema que los jóvenes y los panameños están creciendo con total desconocimiento, y creo que por eso tenemos el país que tenemos ahora. A veces la gente se pregunta por qué Panamá es como es porque nos han ocultado una gran
parte de nuestra historia, que ha sido la dictadura militar, las víctimas de la dictadura militar y sobre todo quienes han sido los protagonistas de esa dictadura militar. Yo consultaba acerca de qué acciones ustedes emprenderían, si habría o no acciones y cuál es la posición de la familia en este punto. Sí, bueno, yo te puedo informar que la Corte Interamericana aún está dándole seguimiento a la sentencia, y en la sentencia estaba estipulado de que se tenía que llevar a juicio y hacerle justicia a Eliodoro Portugal. Entonces, bueno, vamos a ver qué dice la Corte Interamericana, porque ya nosotros tenemos una sentencia internacional. Por otro lado, cuando preguntas que qué pasó con el jurado, yo creo, como dice Román, la falta de información de que hay personas que ni siquiera saben que hubo una dictadura. No hay nada escrito, todavía a los niños no se les enseña nuestra historia. Nuestra historia, aquí hubo una dictadura, miren. Aquí ha habido, para mí, yo tengo 58 años ya. Para mí, yo he tenido dos etapas negras como república, como país, como pueblo. Una, la dictadura, y dos, la invasión. Y las dos etapas más negras que yo veo han sido los mismos protagonistas. Primero, la dictadura, los militares con el brazo derecho e izquierdo de un partido político. Y después, en el 89, que no había necesidad de que mataran a tantos panameños inocentes, porque ellos defendían ese mismo brazo derecho e izquierdo, que son ese partido que crearon ellos mismos. Ellos defendieron a un asesino, a un narcotraficante, a una persona que era Manuel Antonio Noriega, que había asesinado, que seguía asesinando, que era un criminal común. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Batallones de la dignidad, golpearon, volvieron a golpear. ¿Y por qué hubo esa invasión? Que yo no estoy de acuerdo, por supuesto. Entonces esas son las épocas más negras que hemos vivido y han sido unos mismos protagonistas. Y quiero que sepan que siguen manejando los hilos de este país. Y yo no le culpo al jurado de conciencia, no los culpo. Ellos hicieron lo que ellos creyeron que fue lo correcto. Y está bien que ellos hayan hecho lo que ellos creen que fue lo correcto, porque no han tenido una educación de lo que sí sucedió. Y aquí sucedió. Y gente que yo entiendo los familiares que no han salido y no han luchado por sus víctimas, es porque esto desgasta, porque esto acaba, el dolor lo llevas dentro y las lágrimas se te acaban. Entonces, obviamente, una lucha de 32 años, yo empecé esta lucha a los 26. ¿Por qué? Porque yo tenía que esperar que después de la invasión los organismos, el Estado se acomodara, como quien dice, para yo poder la denuncia de mi padre. Ricardo, ahí en el juicio, ya que ustedes lastimosamente no pudieron estar, que es sorprendente que gracias a Dios ya en Panamá la activación, está activado los temas de fiestas, y eso ayuda mucho al tema de la economía y todo lo demás. Sin embargo, para esta audiencia se hicieron restricciones muy, muy fuertes por el COVID. Ahí el COVID sí estaba afectando. Ni siquiera se les permitió un juicio histórico. Están ustedes, los miembros de la prensa, que nos han apoyado a través de estos 32 años. Así es. Ahí se mencionó un tema muy importante de que qué había pasado de 1990 al 2000, que estábamos en supuesta democracia, como cuestionando que por qué no habían otras víctimas que habían sobrevivido a esas torturas como denunciantes. Y yo hago un llamado, si hoy en día, Ricardo, todavía el panameño tiene temor a poner una denuncia, porque no podemos negar que el propio sistema está hecho para que tú como denunciante quedes convirtiéndote como en el culpable, porque es un sistema que quedas tú agotado, quedas tú siendo señalado, quedas tú siendo prácticamente entonces el agresor. Imagínate esas personas que vivieron momentos de tortura, momentos de opresión, momentos de miedo.
sacar de repente la fuerza y el desgaste emocional de enfrentar una denuncia. Sí hubieron personas que cometieron la denuncia. También otro factor que influyó mucho era que los testigos que pudieron afirmar que estuvieron con Eliodoro Portugal, hoy en día, por el tema de dilatación de tiempo, son personas muy adultas también, y Daniel Zúñiga, que es uno de los principales testigos que podía señalar con su dedo quiénes estaban ahí, está ahorita mismo con cáncer de la garganta, prácticamente no puede hablar. Sin embargo, él sí asistió a los otros llamamientos a juicio, a dar sus declaraciones. Incluso él fue la del 2000, la del febrero del 2015. No, febrero de este año. 15. Febrero 15 de este año él fue. Simplemente por el avanzado de su enfermedad, él no pudo darse. Para nosotros, pues, oportuno poder conocer el sentir de esta familia. Nos hacemos eco a través de los medios de comunicación de la petición de justicia que en su momento, desde el inicio, hace ya tantos años, pues han emprendido, y esperamos y estamos atentos a ver cómo avanza entonces en las instancias internacionales. Para hacer un poco de docencia, como han dicho, han mencionado ustedes también en esta entrevista, y es importante porque hay un segmento importante de la población que desconoce la historia del país. La desaparición de Eliodoro Portugal, según notas que he recabado en este momento, se dio el 14 de mayo de 1970, luego de ser detenido por militares de la época en las inmediaciones del Café Coca-Cola. Esto en el corregimiento de Santa Ana. Lo subieron a un vehículo y se lo llevaron. No es hasta el 12 de agosto de 2008 que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara que el Estado panameño es responsable por la desaparición forzada de Eliodoro Portugal y por la falta de una investigación efectiva en relación a este hecho. Es correcto esta información, ¿verdad? Esto es correcto. Es correcto. Y nosotros, como... Sí, disculpa, adelante. Nosotros le queremos pedir públicamente que debido a los resultados de los últimos exámenes, el último resultado de examen de ADN que se les cometió a mi mamá, con comparación con los restos óseos de Eliodoro Portugal, que dio como resultado que es la hija de Eliodoro Portugal, se nos entregue lo más pronto posible el cuerpo de mi abuelo, ya que él mismo fue exhumado de su tumba en el que estaba descansando sin total autorización de la familia Portugal, tratado como si fuera un cuerpo sin identificar y sin familia, en los cuales está documentado gracias a los medios de comunicación que estuvieron ahí, que estaban buscando específicamente el cuerpo del padre Héctor Gallego, y se encontraba ahí el monseñor, la máxima autoridad de la iglesia, que ni siquiera nos mencionó. A nosotros nos han golpeado de una y mil formas, nos han faltado el respeto y se han burlado de nosotros, y no queremos que ningún panameño viva este tipo de injusticias que lastimosamente hasta el sol de hoy, en una supuesta democracia, todavía están los restos del legado que dejó la dictadura militar. Les agradezco, Patria y Román, la oportunidad de esta conversación esta mañana, y estamos atentos también a, como dije hace un momento, cómo avanza el tema en esferas internacionales. ¿Y me permite? Quería decir algo, sí. Solamente quería decirle que es importante que conozcamos nuestra historia. No hay manera de que tú puedas saber si no nos enseñan en las escuelas la historia nuestra. Esto no es una cuestión de odio, que yo tenga odio contra nadie. Esto es una cuestión de justicia, porque la vida humana se respeta, y por tus ideas yo no te puedo tomar a ti, desaparecer y torturarte y asesinarte. Entonces ahora Portugal solito entró a ese cuartel de los Pumas en Tocumen. Él solito se golpeó, se reventó el cráneo, se partió la pierna, como dice el examen de necropsia, abrió la tumba, no era tumba, abrió el hueco ese y se tiró la tierra encima. Entonces eso no puede ser posible. Entonces, ¿cómo es posible que esto pase? Aquí tienen una deuda histórica. Ellos no van a hablar porque no habló su jefe, y ellos tampoco van a hablar porque ayer, yo en estos días que lo vi con esa prepotencia, que estuvo bien lo que hicieron. Ellos no van a hablar. En vez de contar la historia para aliviar nuestro corazón, para aliviarnos todos y pedir perdón. Ellos no han pedido perdón, yo los perdono. Ellos en algún momento tendrán que verse con Dios,
Entonces ahí será. Y lo importante es la deuda con el país. La deuda que Aquí creo tiene. que lo más triste ha sido el querer borrarle a los panameños una historia verdadera, que ocurre un hecho real. Usted no tiene idea, a mí me hubiera gustado que hubieran estado los medios. ¿Cómo no va a estar los medios en un juicio histórico? Que eso por constitución, eso es un juicio público. Para que ustedes vieran que allí parecía la acusada yo. Me atacaron fue a mí, me rompían el alma cada vez que ponían en duda que ese era mi padre, decían que, o sea, me atacaron fue a mí, o sea, eso fue la defensa, eso es lo que hizo, atacarme a mí. Entendemos en sus palabras el sentir, el dolor que tienen como familia y estamos atentos, como dije hace un momento, a ver cómo avanza este tema, por lo menos en esferas internacionales. Gracias a ambos por la oportunidad y la confianza. Gracias a ti, de Radio Panamá. Gracias. Muchísimas gracias y bendecido día, Panamá. Hasta luego. Saludos, siendo las 7:56 minutos de la mañana, avanzamos con más.